De vuelta para discutir sobre esto que pareciera que todo el mundo lo tiene claro, pero en estricto rigor cuesta mucho. La gran mayoría de los chilenos, la gente de plata e incluso la gente pobre, se define de clase media. Es bien increíble, pero cuesta poder comprender qué es lo que es ser de clase media cuando ni siquiera personas a las que no corresponden a este segmento se definen como tal. El por qué es probablemente, entre otras cosas, el que no exista total claridad para poder comprender la dimensión de lo que significa en Chile pertenecer a este grupo socioeconómico, que es muy amplio por lo demás, y que suele quejarse de que se siente abandonado. Vamos a hablar de esto precisamente en momentos en que se discute sobre reforma tributaria y reforma educacional, que debieran ir en su grueso también a favorecer a una parte de este segmento. ¿Quiénes están con nosotros esta noche aquí en Vía Pública? Gloria de la Fuente, directora del programa Calidad de la Política Fundación Chile 21. Gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a usted. Está con nosotros Bruno Baranda, ex ministro de Desarrollo Social. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes también. Y Marcos Kremenman, economista de la Fundación Sol. Gracias, Marco, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel. A ver, Leonardo. Bueno, a mí me pregunta para los cuatro, pero me imagino que cada quien tendrá su punto de vista. ¿Qué es lo que es ser de clase media en Chile? ¿Qué es lo que es ser, ¿cómo la podemos definir? O tratamos de aterrizarla, ojalá de alguna forma, no sé si en números, pero en conceptos al menos. Bueno, voy a tratar de ser lo más preciso posible con la dificultad que esto tiene. Primero, yo creo que es imposible hablar en Chile de una clase media. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que aquí todos nos definimos, hay un estudio del año 2012 en que el 84% de los chilenos nos definimos de clase media, sí. Y la gente de clase media más o menos suele decir, no, mire, yo no tengo tan poco que necesito una ayuda del Estado y me falta lo suficiente para poder solventar mis gastos de manera razonable como lo hace la gente rica. Por lo tanto, estoy en esta gran clase media. Se han hecho muchos informes, muchos estudios. Yo creo que uno de los mejores que hay en esta materia para poder explicar es el de Vicente Espinosa, en el cual plantea precisamente decir, mira, es muy difícil hoy día hablar de clase media, lo que podemos hablar son de estratos medios, que son bastante diversos y bastante distintos. Sin embargo, pareciera que hay un par de cosas que efectivamente, o diría yo, aspectos que podrían identificar a la clase media. Por un lado, esta autosensación de esfuerzo, de mucho esfuerzo. Y en segundo lugar, una sensación de una cierta precariedad, de un cierto, no voy a decir abandono, pero sí de inseguridad constante, ¿no es cierto?, en sus vidas, con un buen capital cultural, es decir, gente que ha estudiado, pero que tiene que trabajar mucho y con una inseguridad constante en materia laboral. Antes en Chile, en el siglo XX, era fácil hablar de una clase media. Uno normalmente la identificaba con los sectores públicos, con la gente que provenía de artesanos, en fin. Había una cierta composición de clase media que durante el año 20 hasta el 70 más o menos se fue conformando en esto que conocimos como clase media chilena. Pero hoy por hoy efectivamente es muy difícil hablar de una clase media, particularmente, y creo que tendremos tiempo para hablar de ello, cuando tenemos una gran franja de personas que viven en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad hoy día se ha convertido en un elemento central. Bruno puede contar como exministro, ¿no es cierto?, los resultados de la Comisión de Medición de la Pobreza, donde más cercano a un 30% de la población se declara vulnerable, y si uno le suma eso a la pobreza, sumamos cerca de un 46% de la población. Cuando uno mira, y eso a lo mejor Marco nos puede también iluminar más, el promedio, ¿no es cierto?, de ingresos en Chile, que es cercano a los 800.000 pesos, una familia de 4 personas, nos damos cuenta que eso está en lo que denominamos el decil 7, es decir, hay un 70% de chilenos y chilenas que ganan menos que eso. Entonces estamos hablando efectivamente de fenómenos muy complejos en los cuales no tenemos una definición única de clase media, algunos rasgos que podríamos identificar con mayor precisión, pero para nada tenemos una visión única sobre lo que es efectivamente la clase media chilena. Voy al tiro contigo, Gloria, y con Bruno, pero le voy a preguntar al tiro entonces a Marco, ¿cómo definen ustedes la Fundación Sol la clase media? Porque si uno la lleva en términos de ingreso, también es bastante relativo, porque el término no solamente depende de cuánto ingreso tenga uno, sino de cuánto gasta uno. Visto, por ejemplo, lo que se gasta uno en educación, pasa inmediatamente cuando le entran 2 hijos a la universidad a ser de clase media, a ser de clase baja, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, no depende de cuál es el nivel de ingreso, sino que también cuál es el nivel de gasto, más allá del gasto, digo, suntuario, ¿no? Claro, a ver, yo creo que hay que hacer dos distinciones que son importantes. Primero, ¿cuál es la relación que hacemos con este concepto de clase media, que es una construcción histórica y que está en disputa? ¿Por qué hablamos de clase media y no de estrato medio, como decía Leonardo, o de clase trabajadora, por ejemplo? Cuando nosotros tenemos ese uso coloquial de la palabra clase media, quizás lo asociamos, aportando algo adicional a lo que decía Leonardo, a este grupo familiar
que no tiene la posibilidad de darse grandes lujos, pero llega a fin de mes sin endeudarse, llega con lo justo, puede salir un par de veces, pero no se endeuda, al menos que podía llegar ahí aleteando, ¿cierto? Ese concepto que tiene que ver con ingresos dista mucho de la realidad chilena. A mí me tocó escuchar parte de un programa donde Benito Baranda colocó el tema de manera importante ayer. Yo comparto mucho lo que él dice. Cuando uno baja los promedios, en Chile hablar de promedio realmente no sirve mucho por lo desigual que somos. Entonces, si nos concentramos, por ejemplo... Claro, y distorsiona demasiado la cifra. Exactamente. Entonces, si vemos los ingresos de los hogares en Chile, sumando los subsidios del Estado, ojo, vemos que 2 de cada 3 hogares, según la última encuesta de caracterización socioeconómica, vive con menos de 685.000 pesos, en el Chile de hoy. Entonces, cuando uno se hace la pregunta y dice, ¿qué posibilidad tiene una familia promedio de 4 personas de vivir con menos de 685.000 pesos? ¿Cuál es el promedio de integrante de una familia según esa misma encuesta? Alrededor de 3,6 personas. Entiendo, claro, en 3,6, 3,7 leí en alguna parte. 3,6, entre 3,6 y 3,7. Entonces, si cerca de 4. ¿Qué posibilidad tiene una familia, con los gastos que hay que hacer en Chile, considerando que aquí no tenemos un Estado que asegura derechos, como sí ocurre en otros países, de llegar a fin de mes sin endeudarse? Cuando uno hace el cruce con la encuesta de presupuestos familiares que acaba de salir, por ejemplo, uno encuentra que efectivamente tiene a los 3 primeros quintiles totalmente endeudados, el 60% de la población chilena totalmente gastando más de los ingresos que genera. Entonces es una primera distinción importante. Y la segunda distinción tiene que ver con el concepto de clase y clase media. Hay todo un avance teórico, ¿cierto? Años de discusión de personas que se han quemado las pestañas, de ser muy cuidadoso con esas definiciones. Hay personas que dicen que hablar de clase media es un poco un concepto que tiende a despolitizar a la sociedad, porque finalmente es todo y es nada. Porque clase tiene que ver con algún elemento que une a las personas, que les genera alguna identidad común. Y quizás el concepto que más propio o que está más cercano a esa realidad en Chile tiene que ver con la clase que trabaja, la clase que trabajadora, que vive de su trabajo. Y donde también están ahí algunas personas que tienen pequeñas empresas, que no contratan trabajadores o contratan muy poco, que en general tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Entonces ese concepto está en disputa, así como haciendo una analogía está en disputa el concepto de calidad en la educación. ¿Qué es calidad? Bruno, ayúdame a entenderlo también, porque cuando uno ocupa un cargo de ministro, además, y en un área tan clave como esta, me imagino que la definición la debe tener más o menos clara, o al menos intentó avanzar para tenerla lo suficientemente clara, porque te voy a decir que tuiteé hace muy pocos minutos, y la mayor cantidad de personas que me han tuiteado es, me voy a leer uno al azar, ser de clase media es aquel que no tiene derecho a nada, tiene que pagarlo todo y de paso hacer más millonarios los ricos. Es de los que nunca recibimos nada y nos sacamos la mierda trabajando, dice otro. Bueno, se entiende a lo que voy. Incluso la misma gente dice ser de clase media es estar abandonado por ambos costados, por el Estado y por los ricos. Bueno, básicamente yo diría que tal como han señalado antes, es difícil primero caracterizarlo. Enseguida nos estamos refiriendo a un grupo medio. Este grupo que está ni siquiera entre los más pobres, ni en la extrema pobreza, ni en la pobreza propiamente tal, y tampoco está en los quintilos, deciles, más ricos de la población. Pero hay un grupo muy grande, que yo le llamo más bien grupo medio, que es difícil naturalmente señalar qué es lo que lo define o caracteriza con precisión. Yo creo que no lo hay, porque si uno mira el nivel educacional, pues bien, va a haber mucha gente que a propósito del nivel educacional, efectivamente, no solo a lo mejor no pertenece a este grupo medio, sino que pertenece naturalmente a un grupo privilegiado en razón de la capacidad del conocimiento, la experticia que tiene o su capacidad para generar. Otra medida son los ingresos propiamente tal. Si nosotros tomamos los ingresos según la última encuesta CACEN del 2011, claro, hay un... no sé, 30-40% de la población que normal y cotidianamente puede acceder a los beneficios y prestaciones del Estado, y otro porcentaje relevante que en razón de sus ingresos o su estándar de vida no tiene acceso a estos beneficios. Entonces uno podría decir perfectamente, pues bien entre el 40%, el 60%, 70% o en el quintil, entre el quintil cuarto, el quintil 6 y 7, puede estar este grupo medio de la población con ingresos que están en torno a los 470, 800 mil pesos como grupo familiar. Como grupo familiar, ¿cuál sería el tope según lo que ustedes al menos entendieron cuando era ministro? No, mire, si uno toma este grupo que va entre el quintil cuarto, o el decil cuarto, perdón, y el decil 7, estamos entre 470 mil pesos y 850, 870 mil pesos como grupo familiar. Ahora, si uno se va a los conceptos del mercado, probablemente tal, y del marketing,
¿no es cierto?, tienen ellos su categoría probablemente tal del C2, C3. Pero lo básico y lo central, creo yo, es conjugar una serie de elementos que nos permite sostener que hay un grupo importante de personas que no tienen una calificación de extrema pobreza, sí pueden estar en grados de vulnerabilidad. Ya podemos hacer referencia a estas propuestas novedosas de la Comisión para la nueva medición de la pobreza, que justamente se arranca de las características históricas permanentes de calificar en dos categorías la población, en extremadamente pobre y pobre, y genera un nuevo nivel o estándar que es la vulnerabilidad. Y en ellos quiere graficar justamente familias que tienen ingresos en torno a los 600.000 pesos, pero tienen, no obstante eso, porcentajes de carencia sobre el 30%. ¿Y carencias de qué? En educación, en salud. Lo que yo decía hace un rato, etc. claro. Así es. Entonces, esa conjugación de elementos te puede dar esta definición de grupo medio. Ahora, te lo pregunto a ti ahora, Gloria, con una adicional, que necesito aquí también tu punto de vista frente a esto, porque los políticos lo mencionan a cada rato y vemos aquí una definición que hace quien fue además ministro de Desarrollo Social, pero incluso el Instituto de Libertad y Desarrollo, que estuvo, digamos, más bien cercano al gobierno anterior, tiene una definición un tanto diferente. Hablaba del cuarto al octavo decil, e incluso lo medía por persona, incluso llegando al octavo decil eran 240 y tantos mil pesos por persona, que si uno lo multiplica por el ingreso familiar, es decir, por la cantidad de personas de la encuesta CASEN, o sea, un promedio de casi 4, nos da casi 1 millón de pesos como clase media. Entonces, ni siquiera pareciera existir en un mismo sector político una misma definición también de esto. No hago una crítica, sino que más bien pareciera que el problema es muy complejo de poder calcular. O sea, absolutamente. Primero, tal como decías tú al principio, yo creo que esta idea de ocupar el concepto de clase como esta posición de los medios de producción, de pronto también, y irnos a categorías marxistas, de pronto puede ser también complejo para la discusión actual. Me gusta lo que plantea Vicente Espinosa en términos de estratos socioeconómicos, más que esta idea de clase, probablemente tal que complejiza un poco más la discusión. Sin perjuicio de eso, yo creo que, y me haría cargo ahí, de más bien de decir por qué se instala esta discusión en Chile. Porque estamos hablando hoy día de estratos medios, de clases medias, o porque hablamos por qué tenemos esta discusión hoy. Y creo que lo fundamental es que aquí lo que está instalado es la idea de la desigualdad como concepto fundamental. Si nos preocupa hoy en día, en el fondo, el tema de las clases medias, es porque finalmente hay una situación de vulnerabilidad que no solamente afecta a las personas más pobres en este país, que por lo demás tienen acceso probablemente a prestaciones sociales relevantes, sino que hay un porcentaje muy importante de la población que está en una situación de vulnerabilidad relevante, que si se enferma o tiene una enfermedad catastrófica, lo más probable es que caiga en una situación de pobreza rápidamente, que si no tiene acceso a educación de calidad, lo más probable es que tenga poca posibilidad de tener movilidad social, etcétera. Entonces tengo la impresión de que si hoy día estamos hablando de esto, es que en realidad tiene que ver más bien con una situación de desigualdad percibida en la sociedad chilena, percibida también en términos de uso de poder, probablemente, etcétera, que hace que estemos discutiendo esto hoy en día. Y creo que por lo demás es muy cercano a lo que señalaba Benito Baranda el día de ayer, ¿no? O sea, finalmente esta situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas a diario y donde el Estado muchas veces tiene, o sea, no necesariamente ha garantizado los derechos fundamentales para que eso no suceda. ¿Cuánto contribuyó o por el contrario vino a complejizar todavía más la discusión sobre esto de la clase media o la estratificación socioeconómica, que es como en estricto rigor se ha denominado, pero me quiero quedar más que con lo del estrato, con lo de socioeconómica? No tiene que ver solamente con la cuestión social, sino que se define, digamos, entre varias otras cosas, por su nivel de estudio, por el lugar incluso en el que vive, no solo el tipo de vivienda, sino que en el lugar en el que vive, por sus intereses, incluso en algún momento hasta por sus valores. ¿Cuánto vino a complejizar esta medición? O, por el contrario, a facilitar el poder medirla. Yo creo que evidentemente la complejizó, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que hablar de la clase media es bastante complejo por todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Tenemos distintos elementos que han complejizado mucho, pero yo me quisiera quedar con un elemento que parece que es central en esta discusión y que tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene la clase media chilena. Y a partir de la vulnerabilidad que tiene la clase media chilena, recordar algunas cifras. Nosotros tenemos una pobreza que ha ido bajando en el tiempo, pobreza medida por ingreso. Nadie puede negar que en este país la gente tiene más bienes materiales, ¿no es cierto? Y por eso que es tanta la discusión absurda de decir que una familia pobre tiene un televisor. Efectivamente lo tiene. El país está en una situación distinta, la gente tiene más bienes materiales. Claro. Sin embargo, la posibilidad de caer efectivamente en situaciones de pobreza es muy elevada. Nosotros tenemos una pobreza muy dinámica en Chile. Nosotros tenemos un 14,6 según las cifras oficiales, un 15, en fin, por ahí, ¿no es cierto?, de pobreza. Pero sin embargo tenemos una cantidad de personas que
circulan por la pobreza mucho más elevada, estamos hablando del 35% de la población. Todas las encuestas paneles que se han hecho, ¿no es cierto?, la primera ola, la segunda, entre el 96 2006, 2006 2009, todas las seguimientos de las mismas familias nos demuestran que hay cerca de un 35% de, ¿no es cierto?, de los chilenos y chilenas que caen en situación de pobreza. Eso es vulnerabilidad, esto de caer y perder, tener una pérdida en el bienestar. Entonces, de pasar a ser clase media a pasar a ser pobre. Directamente así. Si es que tenemos la concepción de clase media como una sola. Yo no creo que haya una sola, insisto, más bien prefiero hablar de los estratos medios. Pero aún así... Pero esto podría explicar en parte también el por qué en una encuesta de Latinobarómetro, como bien me recuerda Marta Lago, el 68% de la gente se definía de clase baja y no de clase media. Es porque siempre se siente que está más bien en el riesgo de caer hacia allá. Frente a esa cifra también uno puede sacar la cifra que conversábamos al comienzo de que el 84% nos decimos que somos de clase media. Y esto es bastante absurdo porque uno de repente tiene a su hijo en el 8% de colegios privados que hay en Chile y se dice de clase media. La verdad es que es bastante complicado. Hay un estudio que hizo la ex ministra también, Clarisa Hardy, ¿no es cierto?, de Mideplan, donde hace una nueva caracterización a partir de los ingresos y también arroja resultados muy similares a los que está entregando la Comisión. Cerca de un 40% de chilenos y chilenas que viven en vulnerabilidad, sumado a otro 40% que sería esta supuesta clase media. Entonces, pero a lo que quiero ir es fundamentalmente a que, si hablamos de clase media, entendiendo que esta característica que la gente siente de que no la ayuda el Estado, pero tampoco tiene lo suficiente para poder hacerse cargo, en esto que Marco apunta muy bien, se gasta más de lo que se ingresa. En la encuesta anterior de presupuestos familiares, la del 2007, teníamos el 80% de la población gastaba más de lo que ingresaba. Y por supuesto que el endeudamiento es mucho mayor en los sectores más pobres. Pero que el 80% esté gastando más de lo que ingresa, nos está hablando de una dificultad para llegar a final de mes. ¿Qué tipo de endeudamiento? Vamos a eso, porque también aquí hay una cuestión que eventualmente podría distorsionar. ¿De qué tipo de endeudamiento estamos hablando? Cuando decimos que las familias eventualmente quedan en un porcentaje o sea, gastan más de lo que ganan, sale más de lo que entra, porque uno podría incluir dentro de esos gastos cuestiones que podría uno considerar que son más bien de segundo orden, no prescindibles. ¿Y qué digo? Porque, claro, la encuesta. Sí. Claro, porque digo que puede, o sea, yo voy a hacer un paréntesis, me parece muy cruel lo que estoy describiendo, pero es que lamentablemente se va a incluir en algún momento en parte de esta discusión también, que no es lo mismo gastar plata en educación que gastar plata, por ejemplo, en una vivienda, en endeudarse en una vivienda. O salir de vacaciones, cuando hay otras mediciones en otros países del mundo que sin embargo esta es una cuestión que hace rato se superó porque eso es parte también de cómo uno mejora la calidad del bienestar, mejora la calidad de vida. Lamentablemente quiero remarcar eso. Lamentablemente todavía no estamos en esa parte de la discusión en Chile, pero ¿de qué tipo de gasto entonces estamos hablando? ¿O de deuda más bien? Sí, hay dos encuestas que nos permiten ver algo de eso. Una tiene la misma encuesta de presupuesto familiar y otra es la encuesta financiera de hogares. Y ambas nos dicen que cuando uno lo revisa por quintiles, que es una manera de ver esto, dividir en 5 pedazos de la población, 20% cada uno, en general en los quintiles más pobres hay una deuda que tiene que ver con la sobrevivencia, para vestirse, para comer. Y en los quintiles más ricos es una deuda para aumentar el patrimonio, principalmente deuda hipotecaria. Entonces, claramente tenemos ahí esa distinción y es por eso que a nosotros en la Fundación Sol nos parece que el tema central para poder hablar de grupos de la sociedad es el trabajo. Eso es lo que define de alguna manera que una persona puede sentirse cercana a la realidad de otra y es lo que vive quizás el 80, el 90% de la población en Chile. Hoy día, la mayoría de las personas, tanto aquellas que están bajo esta línea de la pobreza que va a sufrir modificaciones y son bienvenidas en términos multidimensionales y todas las cosas bien que se han discutido últimamente, pero que tienen trabajo, o sea, en 2 de cada 3 hogares en situación de pobreza. Situación de pobreza significa ingreso per cápita inferior a 72.000 pesos hoy día. Tienen trabajo y el 80% de ese trabajo no es el informal que estamos acostumbrados a asociar, sino asalariado, con contrato de trabajo. Entonces estamos hablando de un fenómeno que se está discutiendo a nivel mundial. En Europa es equivalente a 2 canastas básicas, ¿no? Exactamente, la línea de la pobreza son 2 canastas básicas, 36.000 pesos aproximadamente. Pesos ya, claro, que son 72.000. 89 pesos del total, claro. Entonces, estamos hablando de canastas básicas. Canastas básicas. Lo que estamos hablando de este fenómeno que se viene discutiendo a nivel mundial, que es el fenómeno del precariado. ¿Qué significa eso? Que hay personas que tienen trabajo, tienen contrato, que nosotros tratamos mucho de impulsar esa discusión en los periodos anteriores, más allá del gobierno de turno, por tener una nueva encuesta de empleo, y es que tenemos personas con contrato, se han creado muchos empleos, pero están personas asalariadas muy precarias. Se pierde el trabajo rápidamente, salarios muy bajos. Recordemos este dato que es central, la última encuesta suplementaria de ingresos nos dice que en Chile la mitad de los trabajadores gana menos de 263.000 pesos. Entonces, ahí tenemos un contingente importante que sin duda se siente parte de un grupo
que se saca la mugre, ¿cierto? Que trabaja 45 horas a la semana, más en muchos casos, y que tiene que endeudarse para llegar a fin de mes con las cosas básicas. Ya, Entonces, les ahí pido no le que entre ustedes me respondan al mismo tiempo, si sienten o no que, y parto contigo, Bruno, al menos sientes que hay más bien una tendencia a la coincidencia respecto de la definición del concepto del estrato socioeconómico de clase media. Mira, hay una coincidencia, en primer lugar, en la dificultad de definirlo, de definir los caracteres Claro. y parámetros. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Eso es relevante porque la verdad es que son múltiples las variables. Efectivamente, desde el punto de vista de los ingresos se puede caracterizar, desde el punto de vista de la inestabilidad laboral, como Leonardo lo decía, esa incertidumbre laboral, inestabilidad, se da en un grupo importante de la población. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la vulnerabilidad en educación, salud, en la accesibilidad o en la calidad de estos servicios. Pero lo central es que yo creo, Gloria, que históricamente se ha dado la discusión de los grupos medios, los estratos medios, no es hoy día. Si uno lee a Luis Emilio Recabar, en 1910, tiene él unas palabras para graficar la historia de los 100 años del centenario, dramáticas respecto precisamente de la clase media y cómo él la califica brutalmente. Ya existía esa discusión y él señala la existencia de una clase media, pero numerosos historiadores. Entonces no es una discusión de hoy. Lo central es ver cómo, no obstante el crecimiento en acceso a bienes, en bienestar material, ¿no es cierto?, en mayor empleabilidad. Efectivamente se han creado muchos empleos, la mayoría de ellos asalariados, como Marco lo decía. Todavía hay que mejorar sustanciosamente el nivel de ingresos de esos asalariados y estamos en promedio nacional en 740.000 pesos. Pero yo comparto en que el promedio no es el dato relevante, sino la media. Y la media nacional hoy día son 470.000 pesos en los ingresos. Eso puede ser el eje central, que equivale más o menos... Ingresos de hogares. En ingresos de hogares, así es. ¿Comparte esto, perdón? Sí, la mediana está en 472.000 pesos. El promedio. Y creo yo que el foco hay que ponerlo precisamente en la media, porque el promedio puesto, o sea, y que equivale más o menos a la propuesta que recoge el gobierno y que hace la Comisión para la Medición de la Pobreza, de no solo actualizar, hablábamos delante de la canasta básica, bueno, es de hace 25 años, así que imagínate lo atrasado y lo desactualizado. Pero hoy ellos están proponiendo efectivamente un ingreso familiar de un promedio de 4 personas en torno a los 392.000 pesos para medir la línea de la pobreza. Y eso equivale más o menos a estos 400, 450 donde una familia puede vivir. ¿Qué es lo que significa el saldo hacia arriba? Pues bien, la posibilidad a lo mejor de recibir algunos beneficios del Estado, el camino que debiera recorrerse, creo yo, es la discusión de cuáles son los umbrales para que este grupo importante medio pueda acceder a algunos beneficios del Estado, paliar este costo de vida en salud, en educación y en movilización. Si la verdad es que hoy día los TAC, la movilización, claro, impacta, va sumando en el gasto familiar importante. Y lo que me hace preguntarte entonces, Gloria, de vuelta, ¿cuánto cuesta diseñar políticas públicas para la clase media? Porque sigue avanzando mi timeline en Twitter, pero ya avanza a una velocidad impactante. Más rápido que en todo caso que las autopistas de ayer, definitivamente, donde la gente dice, perdón, la clase media no tiene ningún tipo de apoyo. ¿Cuánto cuesta entonces definir políticas públicas para esa clase media? O sea, vuelvo a lo mismo. Mi impresión es que aquí la discusión central, más que coincido con eso, la discusión sobre las clases, en general sobre la desigualdad, es más antigua que probablemente el ciclo político actual, sin lugar a dudas, esto no tiene novedad. Sin embargo, yo creo que lo que está instalado en la sociedad chilena es justamente esta idea de la vulnerabilidad asociada a estas condiciones de desigualdad. Y creo que eso es lo que hace que hoy en día tengamos esta discusión hoy, digamos, sobre el tema de la clase media, pero que en rigor esto esté instalado en la sociedad chilena en el fondo en función de qué es lo que vamos a propiciar como política pública, acceso a derechos sociales garantizados, que es lo que está detrás de la discusión de la reforma tributaria, no es otra cosa, es un proyecto de sociedad finalmente, ¿no? O más bien vamos a instalar esta idea de la igualdad de oportunidades, entonces vamos a tratar de corregir un poquito sin tener un piso o una posición en el fondo mínimo para todo. Esos son proyectos de sociedad distintos. Más allá que nos pongamos de acuerdo incluso en cómo medirlo, creo que en términos de políticas públicas los caminos son totalmente distintos, ¿no? Por ahí me queda. Ya,
Te hago la misma pregunta a ti, Leonardo, porque la definición de políticas para ir en ayuda, digamos, de un sector que se siente tal como además estamos planteando en este lado de la mesa, completamente abandonado, es decir, a su propia suerte, y ojalá le alcance la plata y cuando no termina por endeudarse y pagando en cuotas lo que son gastos mensuales, como por ejemplo pagar en cuotas la cuenta de la luz todos los meses, o sea, al cabo de 12 meses, claro, es todavía más pobre. Yo diría brevemente, contestando tu pregunta original respecto a la clase media, yo diría que la clase media que hoy día tenemos, los estratos medios no corresponden a la clase media que conocimos en el siglo XX en Chile, entre el año 20 y el año 70, donde el Estado era gran parte del garante, ¿no es cierto?, de esa clase media, donde había muchos empleados públicos, en fin, donde se fue, primera cosa. Segundo, la clase media yo diría que se define hoy día por el esfuerzo, por un tremendo esfuerzo, por esa sensación de soledad, de inseguridad y por último también de tener grados mayores de estudio de los que podría tener la gente que está en pobreza. Esa sería primero la definición. Yo comparto con Gloria que aquí hay un tema muy de fondo y que dice relación qué tipo de sociedad queremos. ¿Cuáles son los elementos que queremos hacernos cargo? Nosotros desde la Fundación Superación de la Pobreza hemos dicho siempre, mira, la verdad es que aquí hay tres cuestiones que pueden convivir. Nosotros tenemos necesidades básicas insatisfechas, sin duda que las tenemos. Materiales, hoy día menos que antes. Pero todo lo que dice relación con la mirada más de una mirada de necesidades básicas más existencial, el ser, el hacer, el estar, cómo hoy día somos en este país, es una cuestión que está todavía muy incompleta. Respecto a la igualdad de oportunidades, es algo que está a la base. Si nosotros no emparejamos la cancha respecto a cuestiones clave, también no podemos avanzar. Y eso... Como por ejemplo que personas puedan acceder a un mismo puesto de trabajo y que eso no esté condicionado por su origen. O que tú tengas educación y salud que te permita llegar a esos niveles, ¿no es cierto? Y no que tu educación y salud desde el comienzo te indique hasta dónde vas a llegar por la mala calidad de esa educación o la población donde vives segregadamente, con mala conexión, con mal transporte, etcétera, etcétera. Eso, perdona, es que no me quiero saltar aspectos que me parecen son fundamentales. Eso incluye, por ejemplo, para entenderlo bien, el que las ISAPRES no descremen según el tipo de clientes, porque son finalmente clientes. Si vamos a insistir en pensar que la salud es un negocio, estamos fritos. La verdad es que, de verdad, creo que de fondo en esto de la clase media, y esto nos lleva a una discusión que el exministro conoce muy bien, que tiene que ver con la focalización extrema que han tenido las políticas sociales en Chile y si realmente vamos a avanzar hacia niveles de mayor universalidad o lo que denominamos focalización categorizada, que es mucho más amplia. Que, más bien si la focalización nos va a permitir dejar por arriba algunos, pero la gran población de Chile va a tener derechos claros. Por eso preguntaba yo cuán identificado tenemos a los distintos sectores, porque si uno no los tiene tan claro, digamos, los la ayuda los tenemos identificados al rigor, por más que se diga que está focalizada, se tiende a disgregar o a perder. Sí, lo que pasa es que el tema de la focalización es un tema que no sé si alcanzamos a tocar, digamos, pero que está muy a la base de esta mirada sobre la sociedad. Si estamos hablando de una sociedad de derechos, no estamos hablando de cualquier derecho y derecho para todos, sino que aquellos que son claves para poder tener un bienestar razonable. Estamos hablando de educación, de salud, de lo que plantea Marco con mucha fuerza en relación a la calidad del trabajo. Estamos hablando de cuestiones que son claves. El derecho a la ciudad, ¿qué significa tener un hábitat razonable? Mira lo que pasó en Valparaíso. Esa cuestión es un tema de que alguien lo dijo, un poblador lo dijo de manera tan clara. Los pobres no tenemos derecho a elegir dónde vivimos. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con una mirada distinta del Estado, de las políticas sociales. No es fácil, claro que no es fácil ponernos de acuerdo, pero tenemos que ir avanzando precisamente hacia aquellos aspectos que son centrales para poder llegar a efectivamente a hacernos cargo de un país en su conjunto. Derechamente, a la base está una fuerte discusión sobre el universalismo, la focalización o una focalización menos estricta, mucho más amplia, mucho más inclusiva de la que hemos tenido hasta ahora. Para poder moverse y entender mejor. Exactamente. En ese mejor olfato, Leonardo, ¿cuáles son, crees tú, las políticas para la clase media que debiesen implementarse ahora, que debiesen empezar a discutirse y ponerse en práctica? Ya voy con Bruno también para que nos diga desde la experiencia, además de haber trabajado en el gobierno, cuáles debiesen ser sin duda las que deben estar presentes hoy día para ir en ayuda de la clase media o hacerle menos pesada la carga. Sí, yo insisto en que creo que el concepto de clase media está en disputa. Comparto lo que se dijo ayer por parte de Benito Baranda. Yo creo que ese concepto que nos imaginamos de clase media, este grupo, insisto, que no sea grandes lujos, pero llega a fin de mes sin endeudarse, hoy día en Chile no sobrepasa el 15%. El resto está tratando de batírselas como pueda a raíz del trabajo que puede conseguir o de alguna empresa pequeña que puede realizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos grandes políticas y dos grandes visiones que Chile no da en absoluto. Una tiene que ver con lo que decía Leonardo, o sea, para que realmente hablemos de ciudadanos en Chile y que tengamos una democracia real y no una democracia ficticia como la que tenemos hoy día, donde solamente existe una pseudo igualdad ante la ley, pero no esa igualdad que nos permite habilitarnos para poder ejercer las distintas situaciones de la vida.
Necesitamos una sociedad de derecho, donde exista una educación asegurada para todos, de derecho y de alta calidad, como lo que uno observa en los países más avanzados. Finalmente Chile tiene que dar ese debate, pero en serio, porque si hoy día nos están diciendo y nos están amenazando que se va a disminuir o se va a quitar la capacidad, la libertad de elegir, cuando realmente lo que tenemos es que hoy día la libertad también se transa en el mercado. O sea, quienes son libres son quienes tienen más lucas. O sea, la libertad también es algo más que se transa en el mercado en Chile. Entonces, en ese sentido, y tenemos con una capacidad de elección que es bastante limitada. Absolutamente, absolutamente. Y es bastante, yo creo que ensucia la discusión cuando tenemos sectores diciendo y discutiendo sobre la libertad de elección en educación, cuando tenemos un 35% de matrícula en la educación pública. Entonces, voy a dejar de lado la educación en un segundo, sí, porque probablemente está muy presente, pero hay comunas donde no hay farmacia, por lo tanto las posibilidades de elección donde ir a comprar un remedio, por de pronto, es nula. Exacto, de vivir sano, de educarse, claro, etcétera. Y el segundo elemento central, junto con un Estado que asegure derechos y que habilite a una persona para ser ciudadano, tiene que ver con lo que pasa en el trabajo, porque aquí uno tiene que hacer una reflexión profunda. Desde la Fundación no creemos en el asistencialismo, en los bonos, que claro, en medidas, en casos urgentes, uno podrá entender alguna situación temporal, etcétera. Nosotros creemos que si tenemos la mayoría de las personas trabajando, y trabajando en distintos sectores, no puede ser que trabajando no puedan llegar a fin de mes. Eso es algo que como país tenemos que ponerlo sobre la mesa. Entonces, si las personas no tienen ningún poder como trabajadores para acceder a salarios más altos, y si siempre nos van a decir que tienen baja empleabilidad o que en el fondo ellos producen 250.000 pesos, por eso no se les puede pagar más, que producen 210.000 pesos, por eso es el salario mínimo, que alguien me demuestre eso, que alguien demuestre que una persona que hace el aseo y deja brilloso este escenario, un edificio, etcétera, le produce 210.000 pesos a la empresa. Aquí hay un tema que tiene que ver con las relaciones de poder. Qué difícil probar eso, como difícil probar a alguien que gana 20 millones. Exactamente. Claro. Entonces, que aquí tiene que ver con las relaciones laborales. Efectivamente, si tenemos un problema con los sindicatos, con la negociación colectiva, si no existe un sindicalismo fuerte, una negociación colectiva real, para que efectivamente tú puedas decir, a ver, estas son las utilidades generadas en una empresa, y hoy día tenemos al sector bancario aumentando 54% la utilidad en el primer bimestre en relación al mismo periodo del año pasado. Tenemos al sector de la FP, no sé, Cuprum, con una rentabilidad sobre patrimonio del 68%. Entonces uno dice, a ver, observa las utilidades, las rentabilidades, entiende que la economía chilena no son dos vasos que no se comunican, que lo que pasa en la gran empresa determina lo que le pasa a la pequeña empresa, está todo relacionado. Entonces, ese análisis, si no lo hacemos bien, vamos a seguir teniendo un gran grupo de la población precarizada. Esto que está planteando Marco, Bruno, ¿crees que está realmente en la discusión o todavía no? No, si está en la discusión, el tema central, creo yo, es cómo abordamos esa inequidad o esa diferencia que hoy día existe. En los últimos 3, 4 años disminuimos las brechas en pobreza extrema. Si uno ve los indicadores Gini, los índices 10-10 también, todos los indicadores demuestran una disminución insuficiente para no aparecer exitista ni triunfalista, porque de verdad que la creación de los miles de empleos, la calidad de esos empleos, etcétera, es todavía insuficiente. El tema central es cuál es el camino que nos va a permitir que la sociedad, que las personas tengan realmente más y mejores oportunidades. En la medida que profundizamos fuertemente nuestro compromiso con la educación y la formación para el trabajo, la formación pertinente para el trabajo, y capacitamos, invertimos mucho en las personas, vamos a permitir mejorar la empleabilidad. Yo creo que uno de los ángulos centrales de la pobreza o de la inestabilidad laboral, más que la negociación colectiva, que estoy de acuerdo en que nosotros necesitamos fortalecer la negociación por parte de los trabajadores, necesitamos generar mecanismos de participación sobre las utilidades que nos permitan avanzar y mejorar los ingresos de los trabajadores del país, y lo hemos dicho, pero enseguida en la discusión básica y central y previa en esta sociedad de oportunidades, cómo generamos realmente oportunidades, cómo generamos un mercado del trabajo que nos permita aumentar los niveles de ocupación y participación laboral. En la medida que nosotros tengamos un promedio de una persona en los hogares pobres trabajando versus 3 personas en los hogares no pobres, pues bien, la capacidad de llegar y de incrementar los ingresos de ese hogar pobre. ¿Crees tú que se está avanzando en esta discusión? Te lo pregunto porque podríamos haber tenido esta misma discusión el año pasado, a esta misma fecha, hace exactamente un año, y me podría haber encontrado probablemente con más o menos el mismo diagnóstico y con esto mismo, con esta misma, digamos, proyección de esperanza de que tenemos que avanzar. Entonces, ¿sientes tú que realmente se está avanzando?
Paulatinamente yo sí siento que se está avanzando. En educación, decía yo para completar, Juan Manuel, yo creo que los pilares básicos son la empleabilidad, la estabilidad y la calidad del empleo. Eso impacta en la previsión, impacta en la inseguridad o incerteza de las familias, como decía Leonardo, etcétera, e impacta también en la capacidad de producción y en los ingresos familiares. En la medida que tú mejoras la estabilidad y la calidad del empleo y, en segundo lugar, mejoras la calidad de la educación y la formación para el trabajo, creo que logras una ecuación que te va a permitir más formación. En segundo lugar, la acción del Estado. Cuando se discute en educación, cuando se discute en salud, la discusión respecto a la farmacia o la falta de farmacias en los sectores más populares, pues bien, ahí tiene que estar presente la mano del Estado. El Estado tiene que ser fuerte en donde el mercado no ha sido capaz de responder a esa necesidad social y a generar esa igualdad de oportunidades. La postulación que nosotros tuvimos durante nuestro gobierno fue cómo generar condiciones para establecer esa igualdad de oportunidades en donde esa igualdad de oportunidades no está presente. Gloria, no es que te vaya a pedir una receta y mucho menos en los pocos minutos que nos quedan de programa, pero si tú tuvieras que decir, en esto no nos podemos equivocar para poder avanzar, en no dejar, no digo olvidada, porque quizás el peor problema que tenemos con la clase media es que todo el mundo sabe que existe. De hecho, la gran mayoría se siente parte de esa clase media, aunque no necesariamente lo sea, pero aún así... Aunque haya mucha diversidad dentro de ese estrato que compone la clase media. Exacto. Bueno, sorprende también que gente de clase alta se siente clase siente media. clase media. Eso es bien increíble, eso es lo más increíble de todo. ¿Qué cosa no debiéramos dejar pasar en estos años que se nos vienen? Creo que lo más relevante es algo que se ha tratado de enfatizar desde el principio y creo que coincidimos al menos algunos miembros de este panel. Y tiene que ver con una cosa discursiva también, pero que se traduce en políticas públicas. O hablamos de igualdad de oportunidades o hablamos de igualdad de posiciones. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, en el fondo de apropiarse más bien de una cierta ventaja que se da en la sociedad y que finalmente no permite universalizar derechos, sino que más bien, mire, pues hay que un voucher, un bono, no sé, y en el fondo podemos arreglar esto en materia de políticas públicas, o más bien garantizamos un piso para todos. Yo creo que la discusión que tenemos instalada hoy en día, donde no nos podemos perder, es que más que crear una sociedad de oportunidades, lo que tenemos que generar es una sociedad ojalá de derechos, donde se garantice algún piso mínimo para que nadie, por su condición social, por su apellido, por donde vive, por donde nace, por el colegio al que pueda acceder, por la salud que tiene, finalmente termine... Por su interés y valores incluso. O sea, termine finalmente condenando el destino que tienes, ¿no? Que esto no sea una desventaja. Y me parece que esa es la discusión fundamental donde no nos tenemos que perder, porque está detrás de las discusiones de las reformas estructurales, creo yo, que ha planteado este gobierno, entre otras cosas. La presidenta Bachelet no habla de igualdad de oportunidades, ¿no? La presidenta Bachelet más bien se ha hecho cargo de la discusión sobre la desigualdad. Me parece que eso es lo clave. Ese nivelar la cancha para que efectivamente todos tengan, a propósito de la meritocracia, las oportunidades. ¿Te fijas? Es que es súper difícil pedir mérito en espacios donde hay, donde la cancha es súper dispareja con muchas personas. Pues entonces ahí es donde tiene que estar la acción del Estado, precisamente para generar esas condiciones de emparejar la cancha, romper esas barreras de inequidad que existan, de suerte tal que realmente y verdaderamente las personas tengan oportunidades. Pero, si eso se llama sociedad de derechos, si eso se llama universalidad, mira, yo creo que no lo sé, la discusión... Esto es un tema muy de fondo. No, mira, yo creo que aquí de repente la retórica nos complica un poco. Yo soy partidario de políticas con enfoque de derecho, claramente. A ver. Pero una política con enfoque de derecho significa que tengo que entender muy bien cuáles son aquellos aspectos claves del derecho que voy a defender. Y nosotros tenemos una mezcolanza de cosas de verdad muy profunda cuando hemos elaborado políticas de derecho. Yo creo que en Chile no está acabado el debate, porque la verdad es que tenemos una confusión, lo conversamos fuera de cámara con Marco. ¿Qué vamos a entender por derecho a la educación en Chile? ¿Vamos a entender solamente la posibilidad de la gratuidad de la educación? ¿O estamos hablando realmente de otros elementos que son atributos centrales del derecho? La calidad, por ejemplo, la oportunidad, por ejemplo, la exigibilidad. La promesa es de calidad y no solamente gratuidad. Por eso, pero es que me refiero a que son varios elementos. Respecto después de la empleabilidad también. ¿Qué haces tú con salud, por ejemplo? Nosotros tenemos un tremendo ejemplo con el GES. Cuando ya hablamos de oportunidad, de accesibilidad, de calidad, etcétera. Eso es una política con un enfoque de derecho que pretende, entre otras cosas, que nosotros como sociedad, porque no existe de otra forma, nos hagamos cargo de las oportunidades que la gente requiere. La oportunidad que es simplemente la posibilidad que la gente pueda desarrollar sus capacidades, siguiendo a Zen, digamos, ¿no es cierto? Es la posibilidad de desarrollar esas capacidades. Pero si la sociedad no se hace cargo de entregar las oportunidades, simplemente no podemos avanzar.
Y esas oportunidades tenemos que entender una vez por todas, la tiene que entregar la sociedad y fundamentalmente el Estado. La política que sigamos, yo por lo menos soy un convencido que es una política de derechos, pero tampoco quiero caer en una retórica de que cualquier cosa es derecho. Yo creo que la gente tiene que tener claro de que aquí lentamente tenemos que avanzar seriamente, responsablemente y ver cuáles son aquellos elementos centrales. Si me preguntan, por ejemplo, también lo conversábamos fuera de cámara, sobre el tema de la vivienda. La vivienda es localización. Que no suceda esto, que no existan farmacias a no sé cuántas cuadras de distancia en la comuna de Puente Alto. Es mayor protección policial, es también buena conectividad. Son casas razonables desde el punto de vista de la calidad, del tamaño, de plaza, no de áreas café. O sea, todo el mundo sabe perfectamente bien en sus casas de qué estamos conversando. Entonces, es un poco eso. ¿Cómo fijamos esos umbrales que no puedan ser borrados simplemente por un decreto? Para eso se requieren entonces normas concretas, proyectos, programas, financiamiento y institucionalidad que permitan sostener esto en el futuro. Desde el Chile de Gabriel González Videla prácticamente que se viene discutiendo esto de la clase media. De hecho, se graficaba una clase media fundamentalmente de gente que vivía en la comuna como Ñuñoa, que estudiaba en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile y que uno... Trabajaban en el Estado. Claro, pero que en estricto rigor eso tampoco definitivamente calzaba con la clase media. O sea, desde ahí en adelante que ha costado mucho poder comprenderla. Quiero agradecer a los cuatro que hayan estado conversando esta noche sobre un debate siempre presente y además siempre vigente aquí en Vía Pública. Gracias, Marco. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Gloria, como siempre, un placer tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, también. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, volvemos al tiro a Vía Pública. Esperamos.